Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estamos encantados porque nos hemos plantado en viernes, nada más y nada menos. Tenemos delante todo el fin de semana para seguir guisando y hoy os vamos a ofrecer una de las grandes recetas, pues del manual de cocina internacional. Vamos a hacer consomé, nada más y nada menos. No os mováis, ¿eh? Uno, dos, tres, Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy muy contento porque hoy vamos a poner en práctica una receta que pone, encima de la mesa los utillajes elementales para hacer cocina nada más y nada menos. El fuego, el puchero, el agua y todos los ingredientes destinados a ser hervidos, las verduras y las carnes. Con eso podemos hacer una de las mejores preparaciones desde que el hombre, hace cocina civilizada. Vamos a hacer consomé. Solamente de decirlo estoy ya súper nervioso. Una preparación elemental, una preparación básica que cuando uno va a una escuela de cocina o cuando uno quiere aprender a guisar, sus maestros ponen esos formularios y esos ingredientes para que todo el mundo aprenda a hacerla. No la hemos hecho todavía en el programa y hoy os vamos a ofrecer un consomé bien guarnecido con sus garbanzos, con su huevo, con su carne deshilachada, en fin, ese plato translúcido, ese caldo que al final, resume en una cucharada absolutamente todo el universo. Luego además es viernes y tenemos guarrindongadas, así que en la última parte del programa lo que haremos es la guarrindongada de turno. Es lo bueno de Robin Food de este programa, que al final enfrentamos el consomé, la cocina clásica y las cosas bien hechas con la guarrada más infecta. Habéis visto, tengo encima de la mesa mortadela, quicos, una mahonesa con mostaza y la típica nocilla de esta untable. Esto al final creo que va a acabar en un bocadillo. Salir todos a rellenar de la escalera con vuestras chirulas y banderetas y decir a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis el blog para tomar buena nota con papel y boli de la receta de hoy. Consomé. Qué bonito, ¿eh? Qué grande. Viva la sopa, joder. Y viva el puchero. Robin Food. Vamos a hacer consomé. Estoy encantado. Sobre todo que, como os he dicho antes, al final esto lo que pone sobre la mesa son los elementos más esenciales de la cocina. Y es verdad que eso no se nos tiene que pasar nunca, no se nos tiene que olvidar nunca, que al final las cosas más elementales para poder guisar son el fuego, que en este caso, esta cocina que tengo más moderna, la cazuela, los pucheros, que aquí está, el agua que tengo dentro de ese puchero, y luego los elementos, los elementos o los ingredientes destinados a ser hervidos, que en este caso son una serie de carnes y una serie de verduras. Este cocimiento en una olla, al final da como resultado un caldo, o en este caso, como os voy a explicar, por una cocción muy suave y luego por un clarificado que haremos, dará como resultado un consomé. Cuando uno habla de consomé y habla de fondos, de caldos, de pucheros y todas estas historias, tiene siempre en mente a uno de los grandes renovadores de la cocina francesa, que fue, el bueno de Carême, que le estáis viendo ahí en una fotografía, en un grabado, que fue un cocinero, que guisó para la casa nada más y nada menos que de los Rothschild, cocinó también para muchos zares, trabajó incluso en la cocina de Talleyrand de muchísima gente, y este hombre, que dicen que encarnaba la gran cocina francesa del siglo XVIII y del siglo XIX, fue uno de los grandes renovadores de los caldos, de los potajes y todas estas historias. Y es verdad, que en este caso un hombre como aquel, que fijaros que la verdad que el recorrido es de muy pocos años, de muy pocos siglos, desde que existe el restaurante, porque al final, el restaurante es un invento de hace prácticamente 2-3 siglos como mucho. Y es verdad que aquel hombre, fijaros cómo han evolucionado las cosas, fue uno de los primeros que ordenó el hecho de que los alimentos en los grandes menús, en las grandes comidas, se sirvieran de acuerdo a como estaban escritos en un menú. Fijaros qué manera de ordenar las cosas y daros cuenta que eso pasaba prácticamente hace 200 años. Un tipo que al final se preocupaba de olvidarse de todos esos fastos de las grandes cocinas aristócratas y de los reyes desordenadas, auténticas bacanales, y fue el primero que empezó a ordenar, que esos menús escritos y bien pensados en cocina se sirvieran, obedeciendo al orden que se indicaba en los menús que estaban en las mesas. Muy grande, Carême. Y me acuerdo, de ese libro, me acuerdo de ese cocinero, y lo que vamos a hacer es un consomé. Para lo que hace falta, un puchero con agua bien caliente, que ya va a empezar a hervir ahora, porque aquí lo que vamos a hacer es blanquear
unas carnes básicas. Esto al final puede variar en función de vuestros gustos, porque el consomé se puede hacer con, bueno, pues con chancarra, se puede hacer con morcillo, se puede hacer con carne de falda, se puede hacer con muchísimas historias. Pero yo en este caso, hoy lo que voy a emplear es un buen zanco de gallina, voy a emplear también unos pedazos de rabo de vaca, que veis que los tengo ahí bien cortados. Además voy a utilizar un poco de hueso de jamón, que lo tengo aquí, 2 pedazos de hueso de jamón, un hueso de jamón ibérico, que es verdad que el hueso de jamón ibérico suele estar bastante fuerte, porque normalmente cuando el jamonero nos deshuesa los jamones y al final envasa esos huesos para hacer lentejas y todos estos rollos, normalmente esos huesos suelen coger muchísimo sabor, así que suele ser importante, como el resto de carnes, blanquearles y darles un hervido en agua para suavizarlos, para bajarles la potencia y conseguir así, bueno, pues un caldo o un consomé en este caso soberbio. Luego además, veis que tengo aquí un hueso de rodilla, que puede ser un hueso de rodilla de vaca, podéis utilizar si queréis también cañada de vaca o lo que queráis. Luego tengo un buen saco con garbanzo, que en este caso lo tengo remojado, pero no hace falta que lo remojéis, pero bueno, yo tengo aquí un buen saco con un par de puñados de garbanzo. Tengo un poco de vino blanco, que también añadiremos una chorrotada de vino. Y luego además tengo un poco de verdura. Tengo unas cebollas partidas en 2, que ya lo que voy a empezar a hacer es ennegrecerlas. Esto es algo también que nos enseñaban en la escuela de cocina, que al que no está acostumbrado a verlo le puede parecer una salvajada. Pero estas cebollas, en vez de cocerlas en el caldo así en natural, sin más, lo que se suele hacer antes es oscurecerlas, que yo creo que es un gesto que ya os he enseñado en alguna ocasión. Así que con una sartén antiadherente y las cebollas partidas en 2, a fuego muy potente, lo que vamos a hacer es ennegrecerlas, quemarlas completamente. Esto al final no le va a dar un sabor extraño al caldo o al consomé en ningún caso, pero sobre todo lo que le va a dar va a ser color, porque este ennegrecido, que en un segundo veréis el doble que tengo aquí a mano, esto tiene que estar al fuego durante unos 20-30 minutos y esa capa negra de la cebolla, que aquí veis el resultado, esta capa negra que a ojos de alguien que no sabe lo que está haciendo puede parecer, esto está quemado, esto es una burrada. Bueno, pues esto le va a dar muchísima tonalidad al consomé y es una de las claves de los grandes consomés. Así que esto a fuego bastante fuerte lo vamos a tener durante 20-30 minutos hasta que se nos ennegrezca bien. Bueno, además tengo unas zanahorias, tengo un poco de puerro, tengo unos ajos, un atillo de perejil y poco más. Muchas ganas de cocinar y sobre todo muchas ganas de sacar de todo esto uno de los platos fundamentales, que es el consomé. Ya veis que el agua está hirviendo y lo que vamos a hacer es blanquear las las carnes. Entonces, por ese orden o el que queráis, vamos a meter la gallina, los 2 pedazos de rabo. Es importante que, por ejemplo, la gallina, que normalmente suele acumular bastante grasa en el culo y entre la piel y todas estas historias, que esas grasas las quitéis. Lo mismo el rabo. El rabo es una carne que suele acumular bastante grasa, que además eso es bueno, porque al final eso significa que es un buen bicho, un bicho bien engordado. Y es fundamental, bueno, retirar todo el máximo de grasa, porque es verdad que el consomé se sirve muy desgrasado. Aunque se acumule mucha grasa, luego nos ocuparemos de desgrasarlo con un cazo, o incluso desgrasarlo en la nevera, porque metido en la nevera esa grasa que está arriba se acumula en la superficie y la podemos retirar. Y es verdad que el consomé destaca sobre todo por su finura, ¿eh? Yo creo que es una de las sopas o uno de los platos, no sé, más puros de la cocina de todos los tiempos, ¿no? Y además, bueno, pues un plato que está presente pues en todos los menús, yo que sé, aristócratas, todos los grandes banquetes que se hacían antiguamente. Cuando uno ve un menú de boda, de esos menús que se hacían hace un montón de años, cuando había mucha hambre, caían bombas, cuando la gente se reunía para comer o para casarse o todas estas historias, normalmente se solía tirar la casa por la ventana. Y en aquellos menús, que son unos menús como muy revueltos, siempre había pues truchas de Navarra fritas, siempre había cordero, capones, pollos, había grandes ensaladas y siempre había un tazón de sopa de berza, había un tazón de sopa con legumbre, con alubias, y prácticamente en todos hay consomé, porque es verdad que es una preparación que es un poco engorrosa, porque es verdad que tiene un poco de Cristo hacer esta historia, pero que vale la pena por lo menos saber hacerla. Sabéis que en este programa, además, lo que nos gusta es que vamos de la A a la Z a 150 por hora en 2 segundos. Somos muy defensores de la pastilla, porque nos gusta la pastilla. Somos muy defensores del congelador, somos muy defensores del congelado, de la conserva, también del caldo hecho como Dios manda. Y aquí cabe todo, porque en el puchero cabe absolutamente de todo. Y en este caso hoy nos estamos currando un consomé, que es, bueno, pues un trabajo bastante arduo, pero que vale la pena hacer para, bueno, pues de alguna forma, en algún momento, bueno, pues ponerla en marcha. Ya habéis visto que el agua ya empieza a hervir, o vamos a dejar un segundito para que empiece a hervir y empiece a sacar la porquería. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es una especie como de atadillo para que luego podamos pescar bien la verdura y todos los elementos que metemos aquí. Así que estas zanahorias y estos puerros
Lo que vamos a hacer, por ejemplo, pues es una especie como de atadillo. Todos los que en el cole habéis hecho pretecnología como con buena nota y cuando os daban las piezas de un avión y un tablón y seréis capaces de hacer una avioneta y todas estas historias, pues esto de los atadillos os parecerá algo que mola. Yo tengo dedos morcillones y cuando uno empieza a hacer paquetes y atadillos, pues se las ve un poco canutas. Pero esto bien atado, luego será muchísimo más fácil para rescatarlo del fondo de la olla. Pues soy tan vikingo que metí ahí un nudaco que casi arranco el puerro de cuajo. Bueno, luego además lo bueno de esta historia es que una vez que tengamos el consomé prácticamente resuelto, lo que voy a enseñaros también es a clarificar, porque la clave del consomé es que normalmente los caldos, cuando hacemos un caldo normal para guisar, los caldos los solemos servir a ebullición muy potente. Lo importante del consomé es que la cocción tiene que ser muy suave, tiene que ser una cocción prácticamente imperceptible en la superficie, tiene que haber hervor, pero muy suave para que el caldo no se nos enturbie. A pesar de todo, si el caldo se nos enturbia o a pesar de que la cocción sea muy suave y luego filtremos y nos quede un caldo muy translúcido, lo que os voy a enseñar luego es hacer un gesto, que es verdad, que es un engorro, pero que yo creo que vale la pena aprender a hacer, que es, os voy a enseñar a clarificar, bueno, pues en este caso, un consomé o un caldo de cocción muy suave para transformarlo ya en algo muy delicado y en algo muy transparente. Y a partir de ahí, lo que haremos es, con los restos del cocimiento, de la carne, de las verduras y tal, presentaros un clásico consomé de toda la vida. ¿Habéis visto que ya mi carne ha estado ahí dentro durante unos minutos hirviendo? Tenemos en la fregadera, bueno, pues un escurridor porque nos vamos a ir a la fregadera y habéis visto que ya en la superficie se empiezan a acumular pues las típicas porquerías de espumas, pues los restos de la carne y todas estas cosas. Así que vamos a coger la cazuela, Yonchu, vamos para la fregadera y nos vamos a ir a una fregadera. Importante que el trayecto, ahora yo para ir a mi fregadera tengo que ir como en autobús, pero acordaros que para no tropezaros y todas estas historias es fundamental librar, bueno, pues el camino hasta la fregadera, sobre todo para evitar tropezones, quemazos y todos estos rollos. Así que añadimos aquí, sobre un colador, todas las carnes. Me imagino que irá ahora un empañamiento ahí del copón. ¿Veis? Cazuela limpia. Abrimos el caño del grifo. Y ahora con cierto... Joder, vaya grifo me ha puesto, parece como de Telefónica o así. Joder, el grifo aquí prolongable. Lo que hacemos es, bueno, pues de alguna manera limpiar un poco los huesos, quitarles toda la porquería. ¿Veis? A la gallina se suele quedar como con mierdecillas. Y estas historias es importante que las lavemos bien, ¿eh? Vaya fregadera tenemos ahora, estoy flipando con la cocina. Espero que también vosotros en casa estéis muy entretenidos, no solamente por las propuestas y las formulaciones que os ofrecemos, sino también pues porque estoy seguro que en casa también estáis disfrutando en los sofás, bueno, pues de nuestras nuevas instalaciones que son las vuestras. Y fijaros que en esta fregadera, joder, pues prácticamente yo me puedo como bañar aquí. Enorme, una fregadera bien hermosa para que cuando tenga que limpiar chipirones o cosas de estas, pues lo podamos hacer con mucha facilidad. ¿Veis? La carne bien limpia, la cazuela vacía, todos los restos de la carne eliminados por el caño del fregadero. Y lo que hacemos es rellenar con agua fría, agua bien fría. Fijaros qué espectáculo, ¿eh? Este espectáculo de esta cazuela llenándose de agua con el rabo, con la gallina. Me estoy acordando ahora de una fotografía que vais a ver en unos segundos en pantalla de cuando estuve en el Racó de Can Faves con Santi Santamaría, que es una foto que la sacamos cuando Santi todavía estaba vivo, y fijaros también qué superficie de caldo justo antes de empezar a hervir. Veis ahí la gallina, veis los huesos, las carcasas de pollo. Y es verdad que cuando uno entra en una gran cocina, como es el caso de la cocina del Racó de Can Faves, bueno, pues casi se pone a llorar cuando realmente ve que encima de las chapas hay cazuelas en las que se ponen en marcha los caldos y los consomés tan fundamentales para guisar. La verdad que es un gustazo. Y en el recuerdo tenemos a Santi Santamaría muy vivo, porque lo seguimos queriendo y a pesar de que nos dejó hace ya mucho tiempo, lo tenemos muy presente. Así que el agua... Vamos a poner esto a fuego suave, de 0 a 19 que son mis fuegos, lo voy a poner como a un 14 o así. 14 o 13. Y una vez que ya está la carne, bueno, pues blanqueada, cubierta de agua, renovada, lo que hacemos es meter dentro mis verduras, cabeza de ajos, que acordaros que las cabezas de ajos suelen andar siempre en la cocina, como en una esquina y tal,
y se le suele acumular polvo. Y es verdad que es un poco cochinada, así que suele ser importante, si veis que las cabezas de ajo no las renováis con frecuencia porque no tiréis de ajo últimamente y si les acumula polvo, es importante, que yo ya la he lavado, ir al grifo, lavar bien la cabeza cuando se va a utilizar en entero y añadirla también en el fondo de nuestro consomé. Metemos los garbanzos, fundamental esto, ¿eh? Joder, ¿qué sería una cocina sin estas redecillas y sin estos concentrados de sabor? Es verdad que el garbanzo también en el consomé para mí es fundamental. Atillo de hierbas, en este caso, bueno, pues buenos tallos de perejil bien anudados, chorrete generoso también de vino blanco. Y como os digo, estas cebollas, que fijaros que son las que he puesto al principio en el programa, pues prácticamente ya las podría hasta utilizar. Tenía doble por si acaso, pero daros cuenta que estas cebollas ya están como yo las quería. Voy a añadir estas porque están recién hechas. Estas me las han hecho mis chavales, Asier y Leandro y tal, pero fijaros que esto es fundamental, ¿eh? No había ni grasa ni historias, pero es fundamental para la tonalidad del consomé y también para su sabor que metamos las cebollas carbonizadas por la parte plana. Sartén muy fuerte, sin aceite de oliva ni historias. ¿Sabéis qué me suele pasar? Que con la barriga, joder, tengo como la inducción así como muy cerca y con el Michelin este flotante que tengo, porque he bajado muy bien de kilos. Pero fíjate, todavía tengo aquí una especie como de bandullo que va a ser el que me voy a quitar. Y cuando me quite este bandullo ya me han llamado los del OEP, porque quieren hacer como bolsos para hacer equipaje y maletas y así. Con este bandullo me coloco así encima de la inducción y la inducción se queja porque tiene un montón de kilos encima. Bueno, listo. Vamos a dejar esto a fuego muy suave y, como os digo, es fundamental que esta cocción sea una cocción muy pausada. Irá mermando, si vemos que merma demasiado podemos incluso añadir un poquito de agua, pero lo fundamental es que la cocción sea muy suave, con un borbotón muy imperceptible y por lo menos lo vamos a dejar unas 2 o 3 horas cociendo. Incluso te digo que yo añadiría, ahora fuera de cámara voy a añadir un poquito más de agua porque me queda un poquito corto, vamos a subir un poco más del agua, un poco más de nivel, pero 2-3 horas a fuego muy suave. Y a partir de ahí, lo que haremos será, bueno, pues colar, hará falta clarificar. Yo creo que sacaremos un consomé perfecto, pero lo vamos a clarificar para que veáis que es muy sencillo. Y esto es el consomé tradicional. Hay gente que a partir de ese consomé hace un consomé doble. Fijaros que hay gente aplicada. Hay profesionales en muchos restaurantes que hacen un consomé y a partir de ese consomé puesto de nuevo al fuego con más carne y más verdura, hacen un consomé que se llama consomé doble, una especie como de caldo doble. En fin, para gustos los colores, pero nosotros vamos a conformar con el consomé de toda la vida. En un segundo volvemos, ¿eh? Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. Bueno, aquí seguimos, encantados. Ya tenemos, bueno, pues nuestro consomé ya muy avanzado, porque lo hemos colado. Esa cocción de 2-3 horas, muy suave, insisto, muy suave. Lo que hemos hecho es a través de un colador de estos de malla, este tipo de colador que tengo aquí, que la verdad que cuesta 4 suses, y estos coladores, bueno, pues al final nos hacen muy buena labor para pasar salsas, para ponernos en la cabeza para hacer gilipollas el día de Nochebuena y todas estas cosas. Pero también sirve para, bueno, pues a través de ese colador, poniendo encima un trapo de cocina pasado por agua, humedecido, un trapo limpio, lo mojáis bien, lo escurrís bien, colocáis dentro de ese colador el trapo humedecido y a través de ese trapo y del colador lo que hemos hecho es coger ese consomé que ha ido hirviendo a fuego muy suave, teniendo mucho cuidado, sin volcarlo en historias de estas, metiendo, bueno, pues un cazo dentro. Lo que hemos hecho es, bueno, pues poco a poco ir colándolo a través de esa estameña y de ese colador. ¿Veis? Y el resultado, pues es un consomé que está un poquito turbio, pero que al final tiene, bueno, pues el punto y sobre todo el color perfecto de consomé. Esto, bueno, pues que ya es un consomé, ya es un caldo de cocción muy suave, que tiene una tonalidad muy chula, que podéis congelar y podéis emplear para hacer bases de menestras, podéis utilizarlo para beberlo tal cual, para 1000 historias. Esto todavía se puede clarificar más y se le puede dar, bueno, pues un carácter todavía como mucho más cristalino, ¿no? Importante lo que os he dicho, cocción muy suave y con el consomé como con la amante, nada de brusquedades, como cogiéndole de la cintura con suavidad, como haciéndole todo el rato shirris, caricias y todos estos rollos. Muy delicadamente, nada de andar volcando ni rollos. Entonces, la clave de esta historia es que yo todo este consomé, que está templado, pero que para poder clarificarlo, lo bueno es que estuviera todavía con menos temperatura, que estuviera un poco más frío, lo que voy a hacer es clarificarlo, como se ha hecho toda la vida. Se cogen claras de huevo, pues las claras de huevo típicas que utilicéis para hacer emplastos o para haceros una tortilla de claras o lo que os dé la gana. Y lo que hacemos es, con cuidado, más o menos la proporción suele ser aproximadamente como por cada litro de consomé o así, suele ser como 2-3 claras.
Y lo que hacemos, por eso os digo que es importante que lo hagáis con el caldo frío, es diluir las claras bien batidas en consomé que esté frío, no que esté caliente como este, pero bueno, a pesar de todo lo vamos a hacer. Volcáis este consomé mezclado con las claras, que os digo que tiene que estar frío porque es importante que las claras no nos coagulen, sino que el caldo esté frío, no cuajen. Y esta mezcla, bien batida con una varilla, lo que hacemos es colocarla a fuego muy suave. Importante, ¿eh? Fuego muy suave, porque daos cuenta que aquí hay clara de huevo. Si ponéis fuego muy fuerte, corréis el riesgo de que, como esto tiene claras, las claras al final tienden a ir hacia abajo, el caldo está espeso porque hay clara, y si ponéis fuego muy fuerte, lo que hacéis es quemar el consomé y arruinéis todo el currelo de antes. Así que es fundamental que el fuego sea muy suave. La misma suavidad y la misma intensidad que hemos utilizado antes para hacer el consomé. Batís esto bien, así como 20 segundos, bien batido para que la mezcla de claras y el consomé queden íntimamente mezcladas. Y lo único que hay que hacer es, como os digo, a fuego muy suave, dejar que esto vaya cogiendo temperatura. Veremos que en la superficie se va formando una especie como de tortilla de claras. Veréis que todas las claras van subiendo arriba. Bueno, pues esta superficie empieza como a blanquear, se va empezando a quedar como blanca, de repente aparece como una especie como de nube, veréis que queda una especie como de textura, como de tortilla de claras, como de jamón, esos jamones que comen los críos, que se va acumulando en la superficie. Siempre fuego muy suave. Al final el calor lo que va haciendo es, va moviendo el caldo por debajo, va haciendo que las impurezas del caldo se vayan precipitando hacia arriba y esas impurezas al final se quedan pegadas debajo de las claras. Y de esa manera el consomé queda ya perfecto. Aquí ya veis que lo que tengo, bueno, pues son las verduras que no voy a utilizar ahora, pero que valen para picar bien, incluso las cebollas. Ya veis que están aquí como carbonizadas, el puerro, el atío de perejil, la cabeza de ajos, todo eso bien picado en una sartén, bien rehogado con aceite, con las carnes, con los garbanzos o lo que fuera. Hacéis, bueno, pues tortillas de ropa vieja impresionante, hacéis rellenos para canelones o lo que queráis. Yo exclusivamente me voy a quedar con la carne del rabo, que veis que el rabo se deshilacha muy fácilmente y esto es un bocado realmente de dioses, este bocado de rabo de buey. Luego la gallina, que también he empezado a, bueno, pues a desmigarla con las manos y a soltar estas hebras, bueno, pues tan delicadas que también en un segundo vamos a picar. Y luego de todas las verduras me voy a quedar con las zanahorias, que lo que he hecho es cortarlas, bueno, pues en dados pequeños, los garbanzos, que yo creo que un poco de garbanzo le tenemos que poner al consomé, aquí tenéis el garbanzo, unos costrones de pan, que están sin más tostados en el horno, y luego un poco de huevo de codorniz, que partiremos en dos y en el último momento colocaremos en un plato, y como en los grandes menús de Versalles y todos estos rollos, lo que haremos será derramar nuestro consomé. Vais a ver en un segundo que se acumula toda la porquería encima, colaremos ese consomé clarificado y terminaremos la receta. Y luego iremos a Guarrindonga, no os olvidéis, ¿eh? Esto importante, fuego suave, que no se os arrebate, porque como se os queme, dan ganas de tirarse por el balcón. Después de 3 horas aquí con toda esta chapa, cocimientos suave y tal, como de repente metéis las claras, le metéis zapatilla a esto y queméis el consomé, joder, es un putadón horrible. Es como cuando eras joven y quedabas con la amante y tal, y todos estos rollos, y de repente te llamaba por teléfono que tenía otro plan y que ¿por qué no venía? Y ahí te quedabas, con el calzoncillo recién estrenado, con el bocadillo que habías hecho de tocineta, el regalo y haciendo un ridículo del copón. Eso a muchos os habrá pasado. A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Eli, te quiero. Bueno, aquí estamos. Me dice Johnny, la maquilladora que es una cabrona. Me dice, estás en plan Chumari Alfaro y tal, aquí como con la servilleta esta. Chumari, que te queremos mucho. Pero es verdad que parece como que estoy como con los orines ahí, como para... Esto para la cirrosis, beber toda la mañana es un vaso de meada, está bien y tal. Es una cabrona, Johnny. Bueno, aquí lo que estoy haciendo... Chumari, te queremos, ¿eh? No te quepa ni la menor duda, ¿eh? Aquí lo que estamos haciendo es... Bueno, habéis visto, aquí tengo encima del fuego, como veis, esto ya está apagado, ¿eh? Aquí encima, como veis, se ha hecho esa especie como de tortilla blanca y esto hay que tener mucho cuidado, porque si de repente metemos aquí la varilla cuando esto está cuajado o andamos en plan artaburu, bueno, pues la fastidiamos. Así que lo importante es coger poco a poco, como veis, el caldo que ha perdido un poco de color por la clarificación, pero lo pasamos a través de una estameña o de un trapo húmedo o de un papel de estos de cocina, doblado en 2 o en 3, lo colamos a través de esta historia y veis, esto es, bueno, un poco de chinos, pero bueno, daros cuenta que el consomé de antes era un consomé ya perfecto, pero si queréis rizar el rizo, como veis, lo que hacemos es, después de clarificarlo, pasarlo de nuevo por un trapo humedecido, una estameña, un rollo de estos, y esto, que voy a retirar para no haceros esperar, bueno, pues al final derramado sobre una jarra,
todo hay que decirlo que en el fondo, en plan tramposo, no para el color, sino para el sabor, lo que he hecho es ponerle unas gotitas de salsa de soja, porque el consomé al final admite muchísimas historias, entre ellas la soja. La soja también le da mucho sabor. Daros cuenta que es un caldo también muy bajo, muy insípido, porque no hemos añadido sal ni historias. Ahora sería el momento de colocarlo al fuego si hace falta calentarlo un poquito más y rectificarlo de sabor. Y unas gotitas de salsa de soja no le van absolutamente nada más. Aquí en el fondo deshilacha un poco de rabo y un poco de gallina. Esto ya va en función de los gustos de cada uno de vosotros, ¿eh? Vamos a añadir también unos costrones de pan. Vamos a intentar no recargar mucho el plato, algo muy complicado en mí, pero lo vamos a intentar. Unos costroncillos de pan, luego también unos garbancillos. Esto es una manera de presentarlo, ¿eh? Pero bueno, guarniciones para consomé, si abrís el práctico de cocina o cualquier libro de estos clásicos, veréis que hay miles de guarniciones para consomé. Vamos a añadir también un poco de zanahoria, que además le va a dar a esta historia bastante colorido. Y esto es una guarnición pues muy clásica, sobre todo aprovechando todos los restos del cocimiento de nuestra olla, lo que aquí no tiramos absolutamente nada. Y acordaros que lo de la verdura y todo esto lo aprovechamos para hacer tortilla vieja o lo que haga falta, ropa vieja o todos estos rollos. Añadimos también unos huevos cocidos de codorniz, que esto también le va muy bien a los consomés. Antes se les solía poner incluso huevo hilado y todos estos rollos. Y ya veis, esto es una guarnición clásica de un platazo de consomé. Me ha salido bastante recargado, pero bueno, sabéis que es absolutamente inevitable. Y ahora, en vez de derramarlo en plan vikingo, de nuestra misma jarra, este consomé que tiene ya bastante temperatura, fijaros, translúcido y precioso. Meter aquí la cámara y fijaros, bueno, pues qué color más chulo tiene en el cacillo. Fijaros qué preciosidad de color. Lo que hacéis es derramarlo sobre vuestra guarnición. El consomé, además, si lo metéis en la nevera y lo refrigeráis, gelifica. Se queda como si fuera una gelatina natural, porque aquí hay mucho colágeno, toda la gelatina del rabo, de la gallina, y esto se queda como si fuera una gelatina pura. Fijaros, qué auténtico despelote. Me encanta haberos ofrecido de nuevo un clásico de nuestra cocina, el consomé, el consumado, como decían los antiguos. Meted aquí la cámara porque esto es mucho más interesante que las pelis porno. Un plato de consomé no te traiciona jamás. Y las actrices porno son unas pilingis, decían, no hay que fiarse ni para Dios. Vamos a las guarrindongadas. Baja la cámara. Qué néctar supremo. Fijaros, joder. Qué néctar supremo. El programa ha dado a su fin. Es verdad que faltan unos pocos minutos para terminar nuestra edición de viernes. Tenéis todo el fin de semana por delante para guisar, para estofar, para llamar a los vecinos, a la querida, al amante, al negro de arriba que os estéis tirando, a todo Cristo, reunirles, guisar, sacar esas botellas de vino tinto, esas barras de pan y pasarlo como auténticos cabrones porque nos quedan 2 telediarios. Esta semana además hemos hecho cosas muy interesantes. Hicimos el chile con carne aquel adelgazante. Sabéis que los lunes dedicamos el programa, bueno, pues a la cocina de dieta, esa cocina que al final me permite bajar kilos, y es verdad que hicimos un chile extraordinario, muy sabroso, con aquellas pochas riquísimas. También hicimos, bueno, pues platos que no son de dieta, pero esos macarrones con aquella verdura sofrita, con aquel tomate, ¿os acordáis? Con aquel quesazo impresionante. Hicimos la ensalada de endillas también con granada, el revuelto Marilén, en homenaje a mi madre, consomé, el consomé que hemos resuelto hace muy poquito, y luego esas almejas en salsa verde, con aquella pasta negra y con rape que nos ofreció el jueves, porque sabéis que los jueves viene Martín Berasategui al programa. Sabéis que lo que más nos pone son las guarrindongadas. Nos encanta esa mezcla imposible, ese bocata absolutamente disparatado como este que tengo aquí encima de la mesa. Y al final es verdad que sabéis que entráis en daviddejorge.com y hay un banner que pone guarrindongadas, y lo que estáis haciendo desde hace ya muchas temporadas es enviar vuestras guarrindongadas y vuestras cochinadas para que nos echemos aquí unas risas. Desde Hondarribi escribe Alex Magadán Lecona, que dice: me encanta cocinar, aunque ello no impide que en ocasiones me prepare mis guarrindongadas. Tengo muchas de ellas, pero te diré una, así que ahí voy.
bocadillo a la pochola. Para preparar este rico bocata solo necesitaremos pan, mermelada de melocotón, chocolate blanco, mantequilla y queso para untar. Ponemos primero el queso en el pan para poner después el chocolate blanco. Por otro lado untamos la otra rebanada de pan con mantequilla y mermelada de melocotón. Se unen las dos rebanadas y a flipar en colorines. Desde Ordizia escribe Olach, que dice: aquí tenéis la guarrindongada de las navidades que ha preparado mi marido. Un yogur natural de toda la vida con un polvorón de los de siempre y además hasta que se ha acabado todos los polvorones no ha parado. Un abrazo. Es verdad que las navidades es el mejor momento del año para recopilar las guarrindongadas porque se mezcla en la mesa el polvorón con el salchichón, con el foie gras, con el capón y se hacen unas mezclas absolutamente inmundas. Desde Mondragón escribe José Miguel, que dice: en mi época de estudiante en Salamanca procurábamos que el dinero nos llegara a final de mes para seguir saliendo de fiesta por la noche, con lo cual nos surgió un dilema: comer bien o salir de fiesta. Dice, al final salíamos de fiesta. Ante esto, aprovechábamos todas las obras y no se tiraba nada. Surgieron recetas impresionantes. Aprovechábamos unos macarrones, como por aquí, así, con tomate del mediodía. Y como no teníamos patatas ni dinero para comprarlas, esa noche cogíamos una docena de huevos batidos y se los echábamos a los macarrones, haciendo una tortilla de macarrones con tomate. Nuestra sorpresa fue que aquello de lo que nos reímos quedó buenísimo y se convirtió en una de nuestras recetas favoritas. Desde Donostia escribe Noelia Rebé. Dice: te comento la guarrindongada de bocata que se hace mi amigo Andoni. Dice que está de muerte. Cuando la pruebes y si das el visto bueno, me haré uno yo también. Guarrindongada, 2 puntos, tortilla de atún, encima unas lonchacas de chorizo de Pamplona y unas guindillitas, según él, para chuparse los dedos. Y finalmente, desde Burgos, nos escribe Elena Sendino y dice: bocata de mortadela con nocilla, quicos machacados por encima y para contrarrestar un poco de mahonesa rebajada con mostaza. Pruébalo, te llevará al éxtasis más cómodo. Ánimo y no te rindas. Un saludo desde Burgos. Así que sobre estos panes, con la nocilla, que la nocilla con el quico la verdad que casa bien, porque el quico es el típico dulce que de repente la alta cocina y te la ha descubierto, que nos lo meten por todos los lados, pero es verdad que el quico con la salecita y todas estas historias con la nocilla hace una mezcla impresionante. Lo que pasa es que ya, en plan Ferran Adrià, coger unas lonchas de mortadela y tal y colocar encima, esto ya estamos ya como, joder, pues eso, como intentando rizar el rizo. Y cuando uno intenta rizar el rizo, normalmente lo que suele hacer es pifiarla. No lo digo por Ferran, que es un grande que se ha jubilado, pero bueno, es verdad, cuando uno intenta pues rematar y rizar el rizo, lo que hace es agua. A pesar de todo, no sé si es porque estoy a dieta y me encantan los bocadillos, pero a pesar de todo está buenísimo. Hasta el lunes. Qué bueno está bueno. Vamos a hacer consomé. Estoy encantado. Sobre todo que, como os he dicho antes, al final esto lo que pone sobre la mesa son los elementos más esenciales de la cocina. Y es verdad que eso no se nos tiene que pasar nunca, no se nos tiene que olvidar nunca, que al final las cosas más elementales para poder guisar son el fuego, que en este caso, bueno, pues esta cocina que tengo más moderna, la cazuela, los pucheros, que aquí está, el agua que tengo dentro de ese puchero, y luego los elementos, bueno, pues los elementos o los ingredientes destinados a ser hervidos, que en este caso son una serie de carnes y una serie de verduras. Este cocimiento en una olla, al final da como resultado un caldo, o en este caso, como os voy a explicar, por una cocción muy suave y luego por un clarificado que haremos, dará como resultado un consomé. Cuando uno habla de consomé y habla de fondos, de caldos, de pucheros, todas estas historias, bueno, pues tiene siempre en mente a uno de los grandes renovadores de la cocina francesa, que fue, bueno, pues el bueno de Carême, que le estáis viendo ahí en una fotografía, en un grabado, que fue un cocinero, bueno, pues que guisó para la casa nada más y nada menos que de los Rothschild, cocinó también para muchos zares, trabajó incluso en la cocina de Talleyrand de muchísima gente, y este hombre, bueno, pues que dicen que encarnaba la gran cocina francesa del siglo XVIII y del siglo XIX, fue uno de los grandes. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estamos encantados porque nos hemos plantado en viernes, nada más y nada menos. Tenemos delante todo el fin de semana para seguir guisando y hoy os vamos a ofrecer una de las grandes recetas, bueno, pues del manual de cocina internacional. Vamos a hacer consomé, nada más y nada menos. No os mováis, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food.
Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy muy contento porque hoy vamos a poner en práctica una receta que pone, bueno, pues encima de la mesa los utillajes elementales para hacer cocina, nada más y nada menos. El fuego, el puchero, el agua y todos los ingredientes destinados a ser hervidos, las verduras y las carnes. Con eso podemos hacer una de las mejores preparaciones desde que el hombre, bueno, pues hace cocina civilizada. Vamos a hacer consomé. Solamente de decirlo estoy ya súper nervioso. Una preparación elemental, una preparación básica que cuando uno va a una escuela de cocina o cuando innovadores de los caldos, de los potajes y todas estas historias. Y es verdad, bueno, pues que en este caso un hombre como aquel, que fijaros que la verdad que el recorrido es de muy pocos años, de muy pocos siglos, desde que existe el restaurante, porque al final, bueno, pues el restaurante es un invento de hace prácticamente 2-3 siglos como mucho. Y es verdad que aquel hombre, fijaros cómo han evolucionado las cosas, fue uno de los primeros que ordenó el hecho de que los alimentos en los grandes menús, en las grandes comidas, se sirvieran de acuerdo a como estaban escritos en un menú. Fijaros qué manera de ordenar las cosas y daros cuenta que eso pasaba prácticamente hace 200 años. Un tipo que al final se preocupaba de olvidarse de todos esos fastos de las grandes cocinas aristócratas y de los reyes desordenadas, auténticas bacanales, y fue el primero que empezó a ordenar, bueno, pues que esos menús escritos y bien pensados en cocina se sirvieran, bueno, pues obedeciendo al orden que se indicaba en los menús que estaban en las mesas. Muy grande, Karen. Y me acuerdo, bueno, pues de ese libro, me acuerdo de ese cocinero, y lo que vamos a hacer es un consomé. Para lo que hace falta, bueno, pues un puchero con agua bien caliente, que ya va a empezar a hervir ahora, porque aquí lo que vamos a hacer es blanquear unas carnes básicas. Esto al final puede variar en función de vuestros gustos, porque el consomé se puede hacer con, bueno, pues con chancarra, se puede hacer con morcillo, se puede hacer con carne de falda, se puede hacer con muchísimas historias. Pero yo en este caso, hoy lo que voy a emplear es un buen zanco de gallina, voy a emplear también unos pedazos de rabo de vaca, que veis que los tengo ahí bien cortados. Además voy a utilizar un poco de hueso de jamón, que lo tengo aquí, 2 pedazos de hueso de jamón, un hueso de jamón ibérico, que es verdad que el hueso de jamón ibérico suele estar bastante fuerte, porque normalmente cuando el jamonero nos deshuesa los jamones y al final envasa esos huesos para hacer lentejas y todos estos rollos, normalmente esos huesos suelen coger muchísimo sabor, así que suele ser importante, como el resto de carnes, blanquearles y darles un hervido en agua para suavizarlos, para bajarles la potencia y conseguir así, bueno, pues un caldo o un consomé en este caso soberbio. Luego además, veis que tengo aquí un hueso de rodilla, que puede ser un hueso de rodilla de vaca, podéis utilizar si queréis también cañada de vaca o lo que queráis. Luego tengo un buen saco con garbanzo, que en este caso lo tengo remojado, pero no hace falta que lo remojéis, pero bueno, yo tengo aquí un buen saco con un par de puñados de garbanzo. Tengo un poco de vino blanco, que también añadiremos una chorrotada de vino. Y luego además tengo un poco de verdura. Tengo unas cebollas partidas en 2, que ya lo que voy a empezar a hacer es ennegrecerlas. Esto es algo también que nos enseñaban en la escuela de cocina, que al que no está acostumbrado a verlo le puede parecer una salvajada. Pero estas cebollas, en vez de cocerlas en el caldo así en natural, si uno quiere aprender a guisar, bueno, pues sus maestros ponen esos formularios y esos ingredientes para que todo el mundo aprenda a hacerlas. No la hemos hecho todavía en el programa y hoy os vamos a ofrecer un consomé bien guarnecido con sus garbanzos, con su huevo, con su carne deshilachada, en fin, ese plato translúcido, ese caldo que al final, bueno, pues resume en una cucharada absolutamente todo el universo. Luego además es viernes y tenemos guarrindongadas, así que en la última parte del programa lo que haremos es la guarrindongada de turno. Es lo bueno de Robin Food de este programa, que al final enfrentamos el consomé, la cocina clásica y las cosas bien hechas con la guarrada más infecta. Habéis visto, tengo encima de la mesa mortadela, quicos, una mahonesa con mostaza y la típica nocilla de esta untable. Esto al final creo que va a acabar en un bocadillo. Salir todos a rellenar de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decir a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Food, atracón a mano armada, luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis el blog para tomar buena nota con papel y boli de la receta de hoy. Consomé. Qué bonito, ¿eh? Qué grande. Viva la sopa, joder. Y viva el puchero. Robin Food.